Dicen que en una iglesia, en un campo remoto, de esos campos donde todo el mundo conoce al pastor. ¿Usted conoce esas iglesias que están en el centro del campo y todo el mundo conoce al pastor? Este pastor, que había servido por muchos años y décadas en esta iglesia, sí que era conocido por la comunidad. Y un joven, al final del servicio, se le acerca con mucho entusiasmo al pastor y le dice el pastor, este joven de algunos 13, 14 años: pastor, yo quiero ser como usted. El pastor vio el fuego en sus ojos, vio la pasión que él tenía en su corazón. El pastor lo mira, se sonríe y lo invita a la oficina, y mientras van de camino a la oficina, él dice: yo quiero predicar, yo quiero enseñar como usted, yo quiero cuidar la iglesia. Debe ser maravilloso eso, pastor. El pastor lo miró y luego que llega a la oficina con una mezcla de ternura, sabiduría, el pastor lo mira y se sonríe. Le dice: ven, siéntate en el sillón. Esta oficina estaba con estos sillones de cuero ya gastados, esta Biblia bien usada, algunos libros. Y le dijo el joven: ¿qué tú ves? Y el joven le dijo: bueno, yo veo este sillón, está cómodo, pastor. Yo veo que usted lo ha usado mucho. ¿Pero qué más tú ves? Bueno, veo este escritorio, veo su Biblia, veo los libros y lo veo a usted, pastor. El pastor lo asintió y con voz suave, tierna, le dice: ese sillón parece cómodo, pero ha escuchado más oraciones que en cualquier púlpito. Él dice: desde ahí yo he llorado con matrimonios rotos. He orado por jóvenes que se apartaron, por ovejas que me hirieron y me lastimaron. Ese sillón ha luchado con el orgullo, con el desánimo, con mi carne. El pastor le dice: ese sillón no es un trono de honra, es una cruz de servicio. Así que el joven guardó silencio por un momento, mientras el pastor abría 1 Timoteo capítulo 3 y le decía al joven: sin embargo, joven, palabra fiel, si alguno anhela el pastorado, el obispado, buena cosa desea. El pastor le dijo: es una obra valiosa, noble, pero antes de subir al púlpito y predicar, tienes que mostrar y vivir el pastorado en tu corazón y en tu familia. Esta historia, de alguna manera u otra, nos introduce al texto que tenemos y que nos corresponde en el día de hoy, recordándonos que el ministerio pastoral no es una aventura personal, no es un deseo emocional, es un llamado sagrado. Requiere preparación, requiere carácter, requiere la afirmación de la familia, de la iglesia. Se trata de seguir el camino bíblico para el ministerio pastoral. De hecho, ese es el título del sermón. El título del sermón es El camino al pastorado bíblico. Iglesia, y déjame decirle lo que Dios está permitiendo que tengamos delante hoy. Dios nos está dando el regalo de que nosotros podamos darle a la iglesia la manera como la iglesia debe de ver a los pastores y medir a los pastores. Pero también le está dando a los pastores y a los que aspiran dentro de nosotros al ministerio pastoral el estándar que Dios está demandando. Nosotros tenemos que ver cómo estas palabras las ponemos en su contexto. Recuerde que luego de que en el capítulo 1 Pablo advirtiera a Timoteo de instruir a aquellos que estaban torciendo la sana doctrina, luego que en el capítulo 2 él hablaba de orar públicamente por las autoridades y luego también hablar de la mujer dentro de la iglesia. Ahora Pablo, desde ahora hasta el versículo 16, va a seguir dando algunas ideas muy importantes y prácticas de lo que tiene que ver el oficio pastoral y la semana próxima de diáconos, servidores. ¿Por qué Pablo está instruyendo esto a Timoteo? Recuerde que Timoteo está yendo 3 años después que Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso. Pablo está yendo 3 años después, está enviando a Timoteo 3 años después a poner en orden cosas que son muy puntuales, que parece que por estos falsos maestros que se han levantado en medio de la iglesia se están torciendo y se están perdiendo.
Y una de las cosas que Pablo ve con mucha importancia es el oficio del pastor. Así que le da a Timoteo y también a Tito, si usted lee Tito en el capítulo 1, le da las instrucciones muy claras de cómo debe de lucir todo cristiano, pero todo cristiano que aspira al ministerio pastoral, o todo cristiano que ya está en el ministerio pastoral. Sigue siendo un tema vital para todas las iglesias a través de todas las generaciones. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque si usted y yo somos honestos, toda la salud espiritual va a depender, la salud de la iglesia va a depender en gran manera, no de toda la manera, pero en gran manera por la calidad, la fidelidad y la enseñanza de sus pastores. Pero déjeme hacerle 3 observaciones antes que entremos a navegar en el texto. Lo primero es que es evidente que Dios quiere que la iglesia tenga pastores. Es evidente. Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y eso es algo que nos da mucha confianza, que nos da mucho descanso, el saber que Cristo está edificando esa iglesia, que es una declaración segura y efectiva. Y la verdad es que también Él ha querido que la iglesia pueda ser edificada a través de pastores y maestros. Como en Tito 1 Él dice que te dejé en Creta para nombrar ancianos, pastores en cada ciudad. Y vemos en esta carta también. Eso es una primera observación. Dios quiere pastores bíblicos en las iglesias. Segundo, yo quiero recordarles a todos, a todas y a los pastores y a los que aspiran que el ministerio pastoral es un llamado divino. Nadie se alista al pastorado sin que Dios lo haya llamado. El que usted vea que se alista al pastorado por una decisión propia no va a permanecer, porque el ministerio pastoral es demandante. Recuerda a Hechos capítulo 20, nosotros vimos el libro de los Hechos en el versículo 28, como dice: tengan cuidado de sí mismo y de toda la grey o la congregación en medio del cual el Espíritu les ha hecho pastores para pastorear la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. Lo cual nos recuerda otra tercera observación, que la iglesia no es de ningún pastor. Por eso usted va a ver que Pedro luego escribe estas palabras de Hechos 20, la da Pablo a los ancianos de Éfeso, usted lo recuerda. Y luego Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 5, una de las cualidades es que los pastores no deben enseñorearse de las ovejas, lo cual es un recordatorio de que la iglesia no es de ningún pastor. Esta es la iglesia de Cristo, hermanos. Es bueno que usted lo sepa, porque Eclesía es una plantación joven. Y si es la voluntad soberana de Dios, hermanos, probablemente muchos de los que estamos aquí vayamos muriendo con los años y el tiempo, y esta iglesia va a continuar, porque no es la iglesia de ningún pastor. Y una observación introductoria final es que Dios también ha dado una ruta, un camino claro de que nos da a nosotros como iglesia un camino claro de lo que debemos de considerar a la hora de escoger y evaluar los pastores. Y ese es el texto de 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Luego de que mi amada esposa leyera el texto, lo cual era música a mis oídos, doble, yo quiero decirle cuál es la idea que queremos que quede en el corazón de todos nosotros al finalizar este sermón. Al finalizar este sermón, esta es la idea que queremos que usted capture, con la que luego en la semana discuta en el grupo de crecimiento. El pastorado bíblico nace del llamado de Dios y requiere un carácter probado, confirmado según las cualificaciones bíblicas, la madurez y el testimonio del aspirante. El pastorado bíblico nace del llamado de Dios y requiere un carácter probado, confirmado según las cualificaciones bíblicas, la madurez y el testimonio del aspirante. Y digo al aspirante porque también incluye a aquellos que aspiran, pero también a los que ya son. Ahora, ¿cómo luce ese camino bíblico al ministerio pastoral? ¿Qué podemos buscar? Bueno, no le traje 3 puntos, no le traje 2 puntos, le traje nada más y nada menos que 5 puntos. Yo sé por qué ustedes se ríen, ¿eh? Déjenme tomar un poquito de esto, pero yo sé por qué ustedes se ríen. ¿Cómo luce
camino al pastorado bíblico. Primero, es un llamado que nace del deseo piadoso. Versículo 1. También es un carácter que refleja a Cristo. Versículo 2 al 3. Ese camino, el pastorado bíblico, también tiene una familia que testifique de su liderazgo. Versículo 4 al 5. Requiere una madurez caracterizada por la humildad. Versículo 6. Y también un buen testimonio fuera de la iglesia. Versículo 7. Así que vamos a navegar juntos. Abróchese los cinturones. Y vamos a ver cómo primero nace de un deseo piadoso el llamado del pastor. Versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pablo continúa dando instrucciones a Timoteo para poner en orden la iglesia. Y Pablo inicia con estas palabras: palabra fiel es esta. Es la segunda vez en esta carta que Pablo dice esto. Lo dijo en el 1:5, capítulo 1, versículo 15. Él dijo lo mismo: palabra fiel es esta. Y Pablo está haciendo un recordatorio de estas calificaciones que honran el ministerio pastoral y que como iglesia, ustedes, hermanos, nosotros podemos identificar en medio nuestro si alguno aspira, cuáles cualificaciones debemos de buscar. Pero más aún, son las cualificaciones por la cual todo el que hoy está en el ministerio pastoral fue evaluado en eclesía. Y más aún, son todas las cualificaciones que usted como iglesia debe de alguna manera u otra esperar que los que son pastores aquí y en Pekín cumplan. Pablo quiere restaurar la confianza de la iglesia porque recuerde que se habían levantado dentro de ellos falsos maestros que estaban dividiendo la iglesia, que se estaban aprovechando de las mujeres que al no tener un conocimiento agudo, esos falsos maestros sembraban sus engaños ahí y consecuentemente causando división. Ahora, Pablo considera algunas cosas importantes. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena cosa desea. Es bueno que usted sepa, para que no se confunda, que la palabra obispo, pastor, anciano, esas tres palabras se usan intercambiablemente. Ninguna es mayor que otra. Se usan de la misma manera. Se le llama obispo al pastor, anciano al pastor, pastor al anciano. Y en el contexto nuestro se le llaman más ancianos y pastores. Pero es lo mismo, uno no está por encima del otro. Así que si alguien aspira a obispo, anciano, pastor, buena cosa desea. Y es interesante que al estudiar las palabras, anciano era más de origen judío, la palabra que se usa en griego, presbíteros. Y en la palabra obispo es la palabra más de un origen griego. Aparecen ambas. Así que cuando usted ve que se usa en la Biblia obispo o anciano, ya usted puede tener en mente que cuando se refiere a anciano está pensando en esta figura dentro de la cultura judía que veía a estos líderes con cierta autoridad. Y cuando usa la palabra obispo se está refiriendo más a esta palabra que la cultura griega veía para los funcionarios y las autoridades que gobernaban. En el contexto de la iglesia usted tiene que verlo como un sinónimo. Así que el ministerio pastoral, lo que Pablo está diciendo, siempre va a iniciar con un llamado interno, un llamado piadoso. El que aspira al pastorado, buena cosa desea. Empieza en ese llamado interno. A mí me han preguntado: pastor, ¿cómo yo sé que Dios me está llamando al ministerio? He dicho: bueno, primero tú sientes que Dios te está llamando al ministerio, porque si tú no lo sientes, hermano, mire, nadie te puede imponer esto. No, pastor, es que yo no me siento calificado. Bueno, es otra cosa. Ninguno de los pastores no hemos sentido que estamos calificados, Ningún pastor dice: yo estoy listo para el ministerio pastoral. No. El pastor va a ver sus propias deficiencias, pero el llamado va a estar ahí. A mí me encanta que Pablo usa dos palabras aquí: si alguno desea, si alguno aspira. La palabra que usa Pablo para aspira, si alguno aspira, es la palabra que comunica en griego esta idea: si alguien pone su corazón en.
el ministerio pastoral, buena cosa desea. Y esa palabra desea expresa en griego un fuerte deseo. Es un fuerte deseo, es un sentido de un deseo de ok, yo estoy dispuesto a. ¿Por qué? Bueno, porque ambas cosas, como dije, todo llamado pastoral genuino empieza con un deseo interno de entregar su vida a la causa de Cristo, sabiendo que el ministerio pastoral no solamente tiene un estándar, sino también tiene unas demandas que muchas veces no son ni populares ni atractivas y mucho menos financieramente atractivas en lo absoluto. Ahora, usted me preguntará, ¿puede alguien creerse que Dios lo llamó al ministerio y meterse al ministerio? Claro, sí, muchas veces por motivaciones incorrectas. Hay gente que se mete al ministerio pastoral porque quiere plataforma. Hay gente que se mete al ministerio pastoral porque siente el deseo de dirigir a alguien. Hay gente que se mete en el ministerio pastoral por sentimientos de grandeza. Hay quienes creen que se van a hacer ricos en el ministerio pastoral y hay quienes son unos falsos pastores que se han enriquecido, han hecho dinero a causa del ministerio, tristemente. Sí. Ahora, Pablo le pone al lado lo noble de la tarea. El que aspira desea una tarea noble. Desea una tarea noble. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral en sí mismo es un llamado a morir sacrificialmente. Y yo no sé si usted lo sabe, pero cuando una persona Dios lo llama al ministerio pastoral, lo está llamando a vivir de una manera sacrificial. Y créame, en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, Pablo reconoce que es algo bueno, que es algo piadoso. Pero empieza con esta comezón interna. Entiende lo noble de la tarea. Y entiende que estaría dispuesto a hacerla. Así que lo primero que debemos de ver es que este camino al pastorado bíblico inicia con un llamado interno, un deseo piadoso de servir a Cristo en una tarea tan honrosa, tan noble como el ministerio pastoral, pero tan demandante también y sacrificial. Segundo, requiere un carácter que refleje a Cristo. Mira el versículo 2 y 3. Pablo le está diciendo, sí, tú deseas, es bueno lo que tú deseas y es bueno que aspires. Ahora, un pastor debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Yo no sé si usted puede ver, pero estas calificaciones me apuntan a Cristo perfectamente. Es el carácter que Cristo mismo presenta. Sin embargo, si el llamado inicia con una confirmación interna de alguien que aspira, no es menos cierto también que requiere una confirmación externa donde la gente puede ver, toda esta cualificación de la gente lo puede ver. Así que es cierto, empieza con un llamado interno, pero con una confirmación externa que es visible a los ojos de todos los demás. Una tarea noble requiere la validación también de los demás que te ven. Ahora, déjenme poner esto en el contexto cultural para que usted entienda. En los círculos griegos, recuerda que Pablo está escribiendo esta iglesia en Éfeso. Éfeso estaba bajo el dominio de los romanos y de la influencia filosófica griega, así que era greco-romano el contexto. Tenían una serie de listas y cualificaciones los grecos romanos que debían de cumplir los reyes, los generales, las comadronas. Tenían que cumplir con una serie de características y cualidades muy parecidas, increíblemente, muy parecidas. Se requerían muy similares. Sin embargo, cuando yo leía eso, entendía que si el llamado o el estándar que tenía la sociedad para estos funcionarios, reyes, gobernadores, generales, era de cierta demanda, no es menos cierto que el estándar que Dios va a poner nunca va a ser inferior
que al estándar social. Por eso son evidentes a la luz de todo, porque es una posición pública, así como la de los funcionarios públicos. ¿Qué sucede en muchos de nuestros países? Bueno, sucede en muchos de nuestros países que nosotros nos decepcionamos cuando vemos a un servidor público no comportándose como un servidor público, porque su posición en sí mismo requiere cierto estándar, por lo menos código de ética. Bueno, el ministerio pastoral es un llamado público también, donde se ve públicamente este estándar, o debe de ver, si vamos a navegar por cada uno de ellos, irreprochable. El ministerio pastoral requiere que el anciano, pastor, obispo fuera un hombre de carácter intachable, una persona donde, y el término apunta, donde nadie puede presentar una queja en contra de él. De hecho, Pablo, cuando le escribe a Tito, a otro discípulo a quien manda a otra ciudad, Pablo le dice: el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios. En otras palabras, esta cualidad que Pablo está usando y el término irreprensible en Tito va muy a la mano con estar de una manera que no se presente ningún cargo, incluso de las leyes, en contra de esa persona. El pastor Juan Carlos escribió una disertación en su doctorado, usted puede leerla, donde él me proveyó esta información de escritores del mundo greco-romano, Cato, Colomena, Xenofón, que ellos hablaban de cómo era el estándar que debían de cumplir, y el pastor Juan Carlos lo compara justamente a la luz de lo que 1 Timoteo capítulo 3 y Tito enfocan. Cato enseñaba que, este es un escritor greco-romano, que cómo se debía administrar una finca rural romana, y él enseñaba cómo debía cumplirse el estándar con los esclavos, el cultivo y el estilo de vida del propietario. Eso era Cato. Columella, era más científico él, un poco más científico que Cato, pero da mucha importancia al conocimiento práctico y al estándar de vida también. Y Jenofonte, filósofo, historiador, discípulo de Sócrates, toda esta gente de alguna manera tenía influencia de Sócrates, escribió cómo él, escuche bien, debía tener esa persona administrar el hogar y sus bienes con una manera, con un estándar donde ni el esclavo, ni la esposa, ni las autoridades encontraran contra en él nada. De hecho, la palabra irreprensible dice que los pastores deben de estar cumpliendo hasta con la ley, de manera que no encuentren ninguna falta de cara a la ley. Lo mismo lo va a decir con los diáconos, pero vaya pensando cuál es el estándar. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo que sea irreprochable, está demandando que este hombre no encuentre nadie dentro de su comunidad que levante una falta en contra de él, ni tampoco de las autoridades externas que encuentren una falta en el carácter o en el andar de este hombre. Se esperaba que estos ejercieran en el mundo greco-romano un cuidado de los recursos, porque ellos eran administradores de los recursos de Dios. Ahora vea, porque el pastor, cualquier pastor, no solamente debe de andar bien en su propia manera de vivir, sino que debe de ser fiel administrando los recursos que Dios le ha dado, porque es un administrador. No puede encontrar falta. Por eso, gracias al Señor, los pastores aquí no vemos el dinero. Hay un comité que vela por eso, y el pastor Juan Carlos supervisa este comité, que no es fiscalizando necesariamente, pero que confirma que lo presupuestado se está usando correctamente y que no hay de. ¿Por qué? Porque el pastor es un administrador de los recursos que Dios le ha dado, sus propios recursos, pero también los recursos que le ha dado como congregación. Es interesante que Pablo considera que no debe de haber ningún tipo de acusación ni a lo interno ni de las leyes civiles.
son administradores de Dios y de las leyes civiles. Es interesante el enfoque, porque probablemente nosotros nunca hemos considerado esa irreprensibilidad de cara a las leyes civiles, pero son necesarias considerarlas. Segundo, dice que debe ser esposo de una sola mujer. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Por lo tanto, no le deja muy claro aquí lo que hablábamos la semana pasada, que el oficio del pastor no está reservado para la mujer. Porque si fuese reservado para la mujer, hubiese incluido alguna cápite aquí donde la mujer pudiera también ser esposo de un solo hombre. Está hablándole, Pablo tiene en mente específicamente a los hombres. Hay varias interpretaciones con respecto a marido de una sola mujer. Hay quienes dicen que el testimonio pastoral, el ministerio pastoral excluye a los solteros, a los que no se han casado. No creo que ese sea lo que Pablo tiene en mente, de excluir a los solteros. Yo conozco el mismo caso de Pablo en las Escrituras, que era soltero, y el mismo caso de pastores que conozco que ejercieron el ministerio pastoral fielmente en su soltería y luego se casaron. Hay quienes entienden que Pablo está excluyendo a los polígamos directamente, y la verdad es que no necesariamente, porque no hay muchas evidencias de que los cristianos sufrieran de poligamia. Muchos entienden que Pablo está excluyendo a aquellos que se divorciaron alguna vez y que se volvieron a casar y que ahora no califican. Tampoco creo que eso sea lo que Pablo tiene en mente. Lo que la mayoría de los estudiosos entienden que Pablo tiene en mente es que el hombre que está en el ministerio pastoral no puede cometer adulterio ni infidelidad conyugal. Debe ser fiel a su única esposa. Y es la que más se ajusta a todo el contexto. Por eso, cualquier proceso que usted ve que se hace, que se ha hecho con todos nuestros pastores y que se haría en esta iglesia, siempre va a considerar o invitar a la mesa la opinión y la voz de la mujer, de su esposa. Cualquier proceso de elección, escúchame bien, cualquier proceso de elección pastoral debe de una manera u otra tener y contar con el testimonio de su esposa. ¿Ok? Así que tenemos marido de una sola mujer, tenemos que debe de ser irreprensible. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El versículo dice, debe de ser sobrio, prudente y de conducta decorosa. Si pudiéramos poner esos tres en un mismo punto, pudiéramos poner esos tres y llamar esos tres como dominio propio. En otras palabras, el pastor debe de tener dominio propio. Estas tres palabras irían juntas: sobrio, prudente, de conducta decorosa. Sobrio, prudente y de conducta decorosa. Y es básicamente la expresión más ajustada al autocontrol. ¿Ok? Sobrio es una persona que piensa antes de actuar, está en sus cabales. Se va a contrastar más adelante con la bebida, que es una persona que está ebria. Por lo tanto, el pastor debe de estar siempre en sus cabales. Debe siempre pensar antes de actuar las consecuencias que traerá. Segundo, debe de ser prudente en todo el sentido de la palabra, lo que dice y lo que hace. Tiene que cuidar sus acciones y que sus acciones sean prudentes, porque la prudencia en sí mismo lo guarda a él. Y debe de ser de una conducta decorosa. Los pastores deben de cuidar lo que hacen, de manera que lo que hacen sea un decoro a su propio testimonio. ¿Qué más le dice? Que debe de ser hospitalario. La palabra que usa aquí para hospitalario es una palabra griega que significa amor a los extraños. Y en ese contexto, en el Nuevo Testamento, cada vez que usted ve la palabra hospitalario, hace referencia a estos hombres que andaban predicando como itinerantes, que no tenían dónde hospedarse muchas veces, porque los hoteles o las posadas eran escasas, muchas veces sucias y seguras, desagradables. Así que estos viajeros cristianos, cuando llegaban a una ciudad donde hubiesen cristianos, los cristianos lo iban a hospedar aunque sin lo conociera. Solamente si
testificaba que era un hermano de la fe, eso era suficiente. Imagínense eso. Ese era el contexto y ese es el uso de la palabra griega que usa Pablo ahí, filoxenia, es esta palabra que habla de hospedar a un extraño. ¿Usted haría eso? ¿Usted hospedaría a un extraño en su casa? Alguien que le dijo, mire, yo soy predicador, así de verdad. Necesito dónde pasar la noche. Claro, nuestro contexto es diferente porque ahora podemos buscarlo ahí en las redes sociales y a ver si es verdad que es predicador o no. Sin embargo, Hebreos 13 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esa parte sí nos gustaría, hospedar a alguien que usted diga, wow, anoche, la noche pasó la noche en mi casa un ángel. Oh, cuidado si es un ángel caído, porque ahí sí hay problema entonces. Así que estas cualificaciones, irreprochable, marido de una sola mujer, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. La otra que pone, y es la única que tenemos que tiene que ver con algún tipo de habilidad, apto para enseñar, tiene que ver justamente ante la advertencia de los falsos. Tenga en su mente el contexto de la advertencia de los falsos que estaban enseñando cosas que no eran. Ahora él dice, tiene que ser apto para enseñar, y es esa habilidad o capacidad de explicar las verdades del evangelio y aplicarla al corazón. Quiero decir esto porque en ocasiones la gente piensa que es que sea apto para predicar. No, el pastor debe de saber predicar, pero lo que Pablo tiene en mente es que tenga la capacidad de enseñar estas verdades del evangelio y aplicarla en el corazón. Porque este púlpito y este modelo de iglesia no era lo que existía en el momento donde Pablo escribe esta carta, sino que era alguien que tuviera la capacidad de proclamar esta verdad en el corazón, aplicarla en el corazón de la gente de manera que pueda proteger el cuerpo de verdades de la iglesia. Y es importante porque él está exponiendo este punto ante la creciente ola de falsos maestros que había dentro de la iglesia. Sin embargo, esta palabra que Pablo usa, apto para enseñar, infiere directamente que también tenga un corazón enseñable. Requiere un corazón enseñable. Sin embargo, es la única dentro de todas las calificaciones que requiere una habilidad. Todas las demás, que son 14 o 15, son de carácter. Son de carácter. Y esta habilidad de proclamar el evangelio del inconverso y de aplicar esa verdad al corazón del converso también. Luego nos trae otra más que dice, no dado a la bebida, a la embriaguez. Y la palabra que Pablo está diciendo es que el pastor no debe de ser un hombre que incline el codo y que le guste la bebida. Pastor, pero yo conozco pastores que beben bien. Ahora, no se preocupe tanto si bebe, preocúpese si usted lo ve borracho el hombre, o embriagado. En lo personal, nosotros los pastores creemos que el pastor debe de guardarse. Nosotros sabemos que la bebida no es pecado, lo sabemos. Pero también sabemos que la bebida no trae nada bueno. Sabemos que no es pecado y sabemos que tiene su uso, porque en la misma carta, para que usted no diga que se está contradiciendo el pastor, en el capítulo 5 vamos a ver que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tómate tu copita de vino porque te cae bien para el estómago. El alcohol en sí mismo es un depresor, embota, nubla nuestra facultad de juicio. No añade nada bueno al juicio, a la prudencia, a la sobriedad del pastor. Hay pastores que beben, sí, yo conozco pastores que beben. Yo conozco pastores reformados que beben. Pero yo no comparto ese punto, no lo comparto porque creo que la bebida no trae nada bueno. Y cada vez que usted ve que Dios habla de la bebida en las escrituras, no añade nada bueno. Lo único bueno que yo veo que añade la bebida es lo que dice 1 Timoteo 5:23, por causa de tu enfermedad en el estómago. Pastor, yo bebo, ¿estoy en pecado? No. Pastor, bebo mucho. Bueno, ahí hay problema. Hay quienes entienden que el hecho mismo de que los pastores tenían que estar participando en muchas actividades sociales. Imagínense los pastores que lo invitan aquí, lo invitan allá. Imagínense que tiene que visitar 3 hermanos y los 3 hermanos le dicen, mire pastor, bebes esa copita.
para el estómago, después para su salud. Mira, bebes esa copita. Y luego de ahí va a la casa de otro hermano y le dan otra copita. Y ya la tercera copita, hermano, si lo para la policía, no pasa la prueba. Mi esposa detesta que yo beba, porque antes de ser pastor, en la segunda copa de vino ya yo estaba medio alegre, perdía la sobriedad, me ponía muy cariñoso. Ella no le gusta que yo sea cariñoso delante de la gente, y yo me ponía cariñoso después de la segunda copa de vino. Así que decidimos no tomar ni una copa de vino por un tema de convicción. Pero si usted toma su copa de vino, trate de no embriagarse, porque el pastor en sí mismo es su estándar, pero todos esos estándares que están aquí son para todos los cristianos también. ¿Qué más dice? Debe de cuidar su temperamento. Mire los versículos, mire el versículo cómo sigue ampliando. No pendenciero, sino amable, no contencioso. Y a diferencia de los falsos maestros, los falsos maestros se caracterizaban por eso, por ser, en el capítulo 6, versículo 4, él dice que discutían, que contendían, que tenían envidia, pleitos, que constantes rencillas. Y Pablo le está diciendo, a diferencia de eso que tú ves que están en medio de ustedes, los pastores, el que aspira y los pastores deben de ser amables, no deben de ser contenciosos. Deben de ser personas que tienen un corazón manso. En vez de una práctica de violencia, el pastor debe ser amable, tolerante. Es un fruto del Espíritu. Usted se imagina que el pastor Leo, yo nunca me imaginaría al pastor Leo como peleando con nadie, ni con Meche me lo imagino peleando. Pero el fruto del Espíritu se caracteriza justamente por mostrar esto que Jesús mismo mostraba, que era mansedumbre. Y una muy importante para nuestro contexto, no avaricioso. No avaricioso. Vaya conmigo a Timoteo capítulo 6, rápidamente, en el versículo 1 de Timoteo capítulo 6, el versículo 4 y 5, para que usted vea que Pablo está tratando de mostrar todo lo diferente a lo que estos falsos maestros mostraban. Miren el capítulo 6, versículo 4, del 3 en adelante. Si alguno enseña, o sea que volveremos aquí de alguna manera. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen, aquí está, la piedad es un medio de ganancia. ¿Usted conoce pastores así? No me diga. Pero lo que está diciendo es que el pastor no debe de ser avaricioso. El pastor no debe ser avaro, no debe de ser vanidoso. Al final, en el capítulo 6, versículo 10, él va a decir que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor lo vamos a ver en esta carta en unas semanas. Por lo tanto, es entendible que el ministerio pastoral, el pastor no debe aspirar que va a hacer dinero, ni debe ser amante al dinero. Yo creo que eso a nosotros nos ha quedado muy claro, los pastores de la iglesia. Pero es un patrón que usted va a ver en muchos falsos pastores. Es un patrón que usted va a ver. Se exprimen las ovejas, benefician de las ovejas, trasquilan las ovejas. Y lo peor, que lo hacen de una manera que las ovejas creen que están haciendo lo correcto. Cada vez que usted escucha un pastor que le está diciendo que usted tiene que honrarlo, que en esta iglesia no me honran, o que usted tiene que darme una doble honra, o que usted tiene que darme, no es por ahí la cosa, hermano. No, por ahí no es que va la cosa. O cuando usted es un pastor que está demandando que le siembren, o uno como yo vi en las redes sociales que se soñó que Dios le regaló un carro nuevo, un Ferrari, una cosa así.
demandándole a la iglesia que debía de dar para el bienestar. Líbrenos Dios, hermanos. Decía Spurgeon, el que le sirve a Dios por dinero encuentra un mejor amo en el diablo. Cuando usted cree que usted va a hacer dinero porque está en el ministerio, usted podría encontrar un mejor amo en Satanás, que le ofreció todos los bienes de este mundo a Jesús. ¿Qué más? Un carácter que refleja a Cristo, una familia que testifique de su liderazgo, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios? Y Pablo hace esta analogía entre la casa de Dios y la iglesia, del modo que el pastor que está casado está llamado a liderar primero en su familia y luego en la iglesia. Primero en su familia, la familia nuclear, y luego en la familia de la fe. Y el argumento es sencillo. Esto no es lectura comprensiva. Si usted no puede cuidar su propia casa, no puede esperar que cuide la casa de Dios. No se puede esperar que usted pueda poner disciplina en la casa de Dios si los pastores no han aprendido a ejercerla en su propio hogar. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un ministerio o alguien que aspira al ministerio, vamos a considerar cómo anda su hogar siempre, cómo anda su vida familiar. Si en medio de nuestro hay alguien que aspira, recuerde, tu mayor ministerio es hacia adentro primero. Ellos son los primeros que deben de confirmar tu llamado. Ellos son los primeros que deben de decir, sí, Él nos cuida, nos enseña la palabra, nos pastorea. Si mi casa, es decir, mi esposa y mis hijos, no son pastoreados, primero, mi tiempo en el ministerio puede terminar también. Yo conozco un pastor en Carolina del Norte, nuestro tiempo allá, que él en un momento tuvo que step down, es decir, dejar el ministerio, porque uno de sus hijos adolescentes estaba en plena rebeldía. Y él decidió tomarse un tiempo, un sabático, para atender su hogar. Conozco otro pastor en Dominicana que ya falleció, que su hijo adolescente no quería someterse y lo echó de la casa. Y usted dirá, pero qué fuerte. Déjeme decirle, en la calle el hijo adolescente conoció al Señor y se salvó. Y eso es una manera de tener su casa en orden. Si usted está bajo esta casa, usted está bajo la autoridad del papá. Ahora, déjeme hacer dos advertencias muy importantes. Porque cuando pensamos en esto, indiscutiblemente los ojos de la iglesia van a ir hacia las familias. Y van a poner la mirada en la esposa, es normal, y en los hijos, es normal. Mi familia sabe, yo lo he dicho antes, se lo dije el día que me ordenaron, 27 de febrero del 2019, cuando llegué aquí, que en esta iglesia cualquier persona puede ser mejor pastor que yo. Cualquier, hermanos. En cualquier momento Dios levanta a alguien que va a ser mejor predicador, mejor líder, mejor pastor. Gloria a Dios si eso sucede. Pero en mi casa nadie va a ser ni puede ser mejor padre y esposo que yo. Nadie. Y se lo dije, lo tomé a mi familia y se lo dije porque si es cierto que es una calificación observable a la hora de escogerlo, no es menos cierto que es una manera en la cual también yo pueda descuidar mi familia por enfocarme en el ministerio más. Y Dios nos hace un llamado a los pastores de no serle infiel a nuestra familia con la novia de Cristo. Por lo que quiero aclarar que es bueno que usted sepa que para todos los pastores la familia va primero. Es bueno que usted lo sepa y es bueno que usted lo empuje, lo anime. Anime a los pastores a que atiendan su familia bien. La segunda aclaración que quiero hacer es también que en mi familia, nosotros, desde que empezamos el ministerio pastoral, yo sé que mi esposa tiene una gracia y Dios la en medio de las mujeres. Sin embargo, es bueno que usted sepa, iglesia, que lo mejor que mi esposa hace sirviéndole a la iglesia es teniendo la casa en orden. Más de lo que ella pueda hacer para la iglesia. Que quiere hacer muchas cosas para la iglesia, sí. Que va a servir a la iglesia, sí.
Pero la mejor manera de ella servirle a la iglesia es teniendo a la casa en orden. De manera que ahora yo puedo estar tranquilo porque de alguna manera la marcha de la casa va bien. Igualmente a mis hijos y a los pastores que tenemos hijos, porque tenemos 2 con hijos bajo el techo y 2 que tienen hijos que salieron de su casa ya. Los que salieron de su casa ya tienen una mayor responsabilidad que su esposa, pero los que estamos bajo la responsabilidad de nuestros hijos, es muy normal que la iglesia ponga los ojos en nuestros hijos, esperando a nuestros hijos perfección. Nuestros hijos no son perfectos, ni lo van a hacer. Probablemente pecadores necesitados del evangelio. Y hay una manera en la cual usted le puede servir a la iglesia orando por los hijos de los pastores, no demandando de ellos una perfección en su conducta. Lo que demandamos de ellos es, lo que la iglesia puede demandar es que los pastores lo tengan en sujeción y en el orden. Es lo que la Biblia dice. Lo digo porque muchas veces los hijos de los pastores sufren mucho, y con esto no estoy excusando a los míos, pero históricamente yo vengo de un contexto donde los hijos de los pastores eran los peores dentro de la iglesia. No solamente porque lo declaraban cristianos sin serlos, sino porque le demandaban una conducta perfecta. No, los hijos de los pastores son los más igual que sus hijos, rebeldes, desobedientes, que requieren disciplina, corrección, en una etapa física y en otra etapa disciplina con sus privilegios. Pero ¿qué sí puede esperar la iglesia de los pastores? Es que los pastores tengan su casa en orden y que gobierne bien su casa. Así que la autoridad pastoral, escuche, todo el que aspira, o todo el que usted conozca como pastor, o todo el que usted vea como el ministerio pastoral, la autoridad pastoral no empieza en la iglesia, hermanos, empieza en el hogar. Y una vez uno de mis hermanos en la fe, con quien comparto mucho en la visión pastoral, que vendrá aquí en junio a predicar, él me dijo: el pastor es pastor antes de que sea ordenado. Porque todo esto ya ha sido evidente. Así que yo no sé si usted puede ver, pero este es el carácter de Cristo y es el carácter también que todos los cristianos deben de cumplir, hermanos. No piense que usted está excluido de estas cualificaciones. Todo cristiano debe de cumplir con estas especificaciones porque es la manera en la cual todo cristiano debe de vivir. En especial aquellas ovejas, porque somos ovejas, a quien Dios ha llamado a servir como pastor. ¿Qué debemos de buscar en el pastorado bíblico? Un llamado que nace del deseo piadoso, un carácter que refleje a Cristo, una familia que testifique su liderazgo, una madurez caracterizada por la humildad. Versículo 6, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación, en la condenación que cayó el diablo. No debe de ser, la palabra ahí es neófito, recién plantado en Cristo. ¿Por qué? Pablo dice porque se puede creer un ingreído, puede caer bajo el mismo juicio que cayó Satanás, de orgullo, de arrogancia. Todos los candidatos al ministerio pastoral y todos los pastores primero deben de ser cristianos, hermanos. Que no sea nuevo cristiano, pero que sea cristiano. Por eso es la importancia de que otros testifiquen de su fe también. Sin embargo, una de las cosas que es evidente es que esa madurez se caracteriza por un corazón humilde, no se envanece. Un corazón humilde, sumiso a Dios, a su palabra, al cuerpo de Cristo, a otros pastores. Mire cómo él contrasta, que no se envanezca. Ahora, es bueno que usted sepa que un cristiano maduro, es bueno que usted sepa, la madurez de un cristiano, escuche bien, porque esto aplica a todos, no está determinada por los años que tiene en la fe. ¿Ok? Usted puede durar 20 años y decir: yo tengo 20 años, y ser un inmaduro. Usted lo sabe eso. La madurez de un cristiano está determinado por la manera como vive la fe que ha abrazado. Usted puede tener un cristiano maduro de 5 años,
más maduro que cualquiera de 20 o 30 años. Así que cuando usted se vaya a jactar de los años que usted tiene en la fe, no, yo tengo 30 años en la fe, muy bien. Usted está poniendo delante de usted un estándar aún mayor, porque si usted tiene 30 años en la fe y usted no ha madurado a la luz de 30 años en la fe, lo que le viene es contrario. ¿Cómo es posible que usted tenga 30 años en la fe y usted sea tan inmaduro? Una madurez se va siempre a caracterizar por una vida de humildad. Por eso lo requiere para el pastor, que no se envanezca, no sea que caiga en lazos del diablo. Así que si hay en medio nuestro jóvenes que aspiran, bienvenidos. Vaya madurando su fe, respondiendo a la luz de su verdad. Y finalmente, hermanos, no solamente vemos en este camino al pastorado bíblico un llamado que nace del deseo piadoso, un carácter que refleja a Cristo, una familia que testifica que es pastor del hogar, una madurez caracterizada por la humildad, también requiere un buen testimonio hacia los de afuera. Versículo 7 y terminamos. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera. Subraye el también. Subraye el también. Porque alude que debe de gozar de una buena reputación dentro de la iglesia. Y aún más, si lo cierra un poquito más, dentro de su familia. Una buena reputación dentro de su familia, dentro de la iglesia, y también una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga otra vez en descrédito. Y vuelve Pablo y trae al diablo en la condenación que cayó el diablo y ahora en el lazo del diablo. Y es evidente que cuando hablamos de un pastor que está teniendo en mente lo que le mencionaba de la irreprochabilidad intachable, es que primero anda bien con la ley afuera, anda bien con la ley. En nuestro contexto, ¿cómo pudiera lucir esto? Bueno, es una persona que anda por la ley, que quizás su condición migratoria está correcta, que también paga sus impuestos, que anda correctamente con la ley. ¿Por qué? Porque los de afuera pueden testificar, ese hombre está en una respuesta coherente con lo que él dice que es. Anda también en una buena reputación con los del trabajo. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral es un cargo público. Y de los 4 pastores, 3 de ellos testifican de Cristo en sus áreas en las cuales ejercen su trabajo. Y la advertencia que hace Pablo aquí es que él tenía que cumplir con los requisitos de la ley para que no le dé lugar a Satanás, que siempre estaba buscando la manera de desacreditar a los pastores. ¿Qué usted siente cada vez que ve un pastor por ahí que lo acusan de que abusó de una joven de la iglesia, de una menor, o que se hizo rico y que había tráfico o narcotráfico detrás? ¿Qué usted siente? ¿Usted no se siente frustrado al saber que lo identifican como si fuera un pastor igual que todos los pastores, y ahí meten a todos los pastores y meten a todos los cristianos? Bueno, debe de gozar también de una buena reputación a los de afuera. ¿Por qué? Porque el testimonio adentro, porque la vida del pastor, el pastor no es solo pastor dentro de la iglesia, sino también es una representación fuera de la iglesia. Donde quiera que él vaya, donde quiera que él esté, él representa a Cristo y su oficio. Lo peor que le puede pasar es que los de afuera lo acusen y él trate de usar, como he visto muchas veces, la carta de que no fui yo porque yo soy pastor, yo soy cristiano. Y luego todas las evidencias en contra de él confirmaron que él era un delincuente. Hermanos, el ministerio pastoral es hermoso. Es hermoso. Pero déjenme terminar con algunas aplicaciones para toda la iglesia. Y primero yo quiero empezar con la iglesia. Iglesia, este es el estándar que ustedes deben de esperar de sus pastores y de cualquier pastor. Son cualificaciones que deben de estar presentes al inicio, durante y hasta que termine la carrera del pastorado.
Fallar en estas calificaciones es autodescalificarnos. Si mañana alguno de nosotros, con pastores o cualquier pastor, tiene una relación fuera de nuestro matrimonio, inmediatamente terminó el ministerio pastoral. Y usted dirá, bueno, pero ¿puede después restablecerse? Hermano, no. ¿Cómo confiaría usted en la consejería de un hombre que estuvo con la esposa de otro hombre? ¿Cómo usted le volvería a confiar un trabajo de consejería? De que aconséjeme de mi matrimonio, pero usted se acaba de divorciar. ¿Cómo usted siendo pastor, usted tomó ventaja de su posición y de su liderazgo para abusar o no? Automáticamente queda descalificado. Así que esta es una vara para medirnos a nosotros. Es una vara para que usted también vea a otros pastores y pueda ver, no para que esté como un policía, sino para que pueda afirmar, orar por los pastores también. Eso nos va a ayudar también a reconocer los falsos pastores. Segundo, si en medio nuestro, quiero hablarles, si hay jóvenes que Dios está poniendo una chispita, quiero animarte, no te asustes. Estas son las cosas que deben de estar presentes en tu vida antes. Debe de ser parte del testimonio que caracteriza tu vida. Debe de existir este llamado interno. Tu familia, tu esposa, tus hijos deben de confirmarlo. Tus seres cercanos deben de confirmarlo. Debe de ser evidente. Y luego la iglesia también pueda afirmarlo. Así que ahora, si tú estás aspirando, si tienes una comezón dentro de tu corazón, acércate. Si aspiras, nosotros los pastores tenemos pensado desarrollar un programa de entrenamiento pastoral de 1 o 2 años. No tenga temor. Yo quiero confesarle a la iglesia que yo tuve temor y que en un momento yo dije, nunca voy a ser pastor. Tuve una lamentable experiencia en otra iglesia donde no fue quizá como le fue a muchos de ustedes, donde mucha manipulación, acusación, después de haber servido por muchos años, y me quedó el sabor en mi boca de decir, yo nunca voy a ser pastor. Pero Dios tenía otro plan, y Dios en su misericordia permitió mostrarnos cómo no se trata de tu experiencia, sino de la voluntad de Dios. Así que acércate, no tengas miedo. Iglesia, quiero animarte a que ores por tus pastores. Si hay algún lugar donde empezaría el ataque a eclesía que va floreciendo, donde muchas cosas hermosas están sucediendo, sería la estrategia la misma, siempre atacar la cabeza. Así que oren por los pastores. Llévenlo sus oraciones, oren por nuestro matrimonio, oren por nuestras familias. Iglesia, si es cierto que los pastores deben de mantener este estándar, iglesia, todos los cristianos están llamados a vivir el mismo estándar. Ningún cristiano está llamado a vivir un estándar menor que el de 1 Timoteo capítulo 3. Escúchalo bien. Ningún cristiano está llamado a vivir un estándar menor que el de 1 Timoteo capítulo 3. Así que a ustedes, iglesia, también Dios le está llamando a vivir de una manera irreprochable. Dios le está llamando a vivir de una manera decorosa, tener dominio propio, no ser contencioso en su hogar. Usted que está casado, hombres, esto es lo que usted debe de vivir dentro de su casa también. Si usted no es pastor oficialmente, pero usted está casado y tiene hijos, estas son las demandas que Dios espera para usted también. Marido de una sola mujer. Un hombre que no sea vanidoso y que ponga el dinero por encima al punto de que descuide su hogar por hacer dinero. Hacer dinero importante, sí. Pero no debe de ser quien gobierne tu vida. Debe de gozar de un buen testimonio y una buena reputación a lo de afuera. Todo cristiano. Si aquí usted dice que es cristiano y allá vive como un impío, hermano, mire, hay problemas. Si usted salió a la tienda, al supermercado o en la calle, usted debe de comportarse como un cristiano. Es un llamado para todos, es un estándar de todos. Usted debe de
de vivir humildemente, usted debe de tener, no ser pendenciero, sino ser amable, no ser contencioso. ¿Usted le gusta pelear como si todos los días se levantara luego de exprimir su limón en la boca? Y así es que usted se levanta buscando con quién pelear. Ese no es el carácter de un cristiano. Sea manso y humilde como el Señor Jesús. Sea usted padre, sea esposo, esposa, solteros. Todos estamos llamados a mostrar el mismo estándar. Si usted es mujer, usted también está llamada a mostrar el mismo estándar. Y tiene otro estándar. Tito 2 le da otras calificaciones. Las ancianas deben de ser sobrias. ¿No le demanda eso mismo a los pastores? Por aquí está hablando de las ancianas de edad, no se confundan. Dignas, prudentes. Las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Ve la bebida también. Que enseñe lo bueno. Usted tiene que andar conforme a la fe. Lo que yo le pido de amor de como pastor es que no ande por ahí diciendo que usted es cristiano y viviendo como un impío, porque le hace un daño al testimonio de la fe. Iglesia, los pastores que tenemos son imperfectos, somos imperfectos. En algunas de estas áreas tenemos que seguir creciendo, no estamos al 100% en todas. En algunas ocasiones le fallaremos, iglesia. En algunas ocasiones no le visitaremos en el hospital cuando usted lo necesite. En algunas ocasiones no estaremos siempre ahí. En algunas ocasiones no llevaremos todas sus expectativas. Pero quiero recordarle, iglesia, que sí hay uno que cumple perfectamente todas estas cualificaciones. Y Él mismo se llama el buen pastor. Él la cumplió en su niñez, en su adolescencia, en su vida, y murió en la cruz viviendo perfectamente, iglesia. Así que el día que te falle tu pastor de alguna razón u otra, y no excusándonos, mira a Cristo, quien no te va a fallar nunca. Él llenó el estándar. Él es el buen pastor. A ese pastor todos los pastores estamos sometidos. Él es nuestra referencia de mansedumbre, de fidelidad. El buen pastor tiene una sola esposa. Y así como él le demanda a los pastores ser marido de una sola esposa, ¿usted sabe quién es marido de una sola esposa? Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia, la novia de Cristo, la iglesia. Y Él es fiel para con su iglesia. Y lo será hasta el último día, hasta que Él venga por ella o nos mande a buscar. Pastores, quiero animarlos. Y quiero animar a los pastores con las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacenten el rebaño de Dios que está entre vosotros. Cuiden de ellas, pastores, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no, sino siendo ejemplo a la grey. ¿Por qué, pastores? Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán una corona incorruptible. Así que sean fieles, pastores. Y si tú nos visitas hoy, la última aplicación es para ti. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, estás aquí de visitas y no tienes una iglesia, estás aquí y no conoces a Cristo, recuerda que el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Y Él dio su vida porque sus ovejas no podían salvarse. Y si tú no tienes una relación con el buen pastor que es Cristo, el mismo del Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese pastor es el buen pastor. Él se llamó Cristo, el buen pastor. Y Él dijo: yo di mi vida por las ovejas, estas ovejas pecadoras que no podían salvarse por sí mismo. Y si tú no estás en el redil, tú eres una de esas ovejas a quien Él está llamando hoy a entregar tu vida y correr a Él, sabiendo que Él murió por tus pecados
y más aún que Él te invita a un redil para pasar la eternidad con Él. Ahora, si tú no estás en Cristo, tú estás fuera del redil, vas a librar condenación eterna. Pero recuerda, el buen pastor, Él dio su vida por las ovejas. Pero es el único pastor que, además de ser pastor, fue el cordero que se entregó para salvar a pecadores como tú, como yo, y que lo invita a tener una relación eterna con Él. Iglesia, el camino al ministerio pastoral es hermoso, porque no depende del hombre, descansa en la promesa de que Cristo un día dijo: yo voy a edificar mi iglesia, y Él lo está haciendo para su gloria.